Ah, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy David Knudsen, profesor de estudios hispanos en la Universidad Xavier de Cincinnati, Ohio. Hoy es un placer invitar a un invitado espectacular a la clase. Paco Gómez Escribano es escritor contemporáneo, vive en Madrid y nos viene a hablar de su novela de hace 3 años, uh, Cuando gritan los muertos. Uh, Paco es ingeniero, profesor de formación profesional en Madrid, hijo predilecto de Canillejas, que es el barrio escenario de sus novelas recientes. Y Paco, te voy a dejar la palabra pidiéndote que hables de tu barrio. Cuéntanos un poco de su historia y su carácter. Bueno, pues en principio decir que estoy encantado de estar aquí, así como muy sorprendido de que me invites entre tantos escritores que me elijas a mí. Para mí es un honor estar aquí y un placer. Os diré que en mi barrio se llama Canillejas y está en la zona este de Madrid, y es un barrio en el que yo he elegido para situar geográfica e históricamente todas mis novelas, ¿no? Aunque mis novelas podrían transcurrir en cualquier barrio de Madrid o de Barcelona o en cualquier suburbio de Nueva York, ¿no? Porque hay problemas que son universales, ¿no? Canillejas, hay que decir que en principio era un pueblo manchego perteneciente a Castilla-La Mancha, ¿verdad? Que antes era Castilla la Nueva. Y bueno, pues era un pueblo bastante rico, con muchos cultivos, con ganadería, e incluso tenía 3 títulos nobiliarios con palacios incluidos, de los que hoy quedan 3 quintas que son públicas: la Quinta de Torrearias, la Quinta de los Molinos y el Parque del Capricho. Bien. Y Todo solo esto, si me permites, he puesto el mapa de sí, Madrid. Hoy en día es muy difícil imaginar que esta zona de Canillejas era campo, bueno, estaba lejos del centro de Madrid. Hoy ha crecido la ciudad, pues sí. es otra parte de la historia. Pero perdona, continúa. Sí, entonces, bueno, pasó de ser un pueblo próspero y rico a ser un suburbio de Madrid, porque en 1950 Madrid se lo anexionó eh, sin preguntar. En 1950, Franco, el dictador, que nos estuvo aquí en España sometidos a 40 años de dictadura, pues él estaba empeñado en proyectar a España como un país moderno ante Europa y el resto del mundo, en un afán de ser aceptado continuamente por el resto del mundo, ¿no? Entonces inició esta modernización metiendo máquinas en el campo y haciendo fábricas en las ciudades. Entonces, al meter las máquinas en el campo, sobraba gente que, por otro lado, faltaba en las ciudades para emplear a toda esta gente en fábricas, ¿no? Entonces hubo una emigración totalmente descontrolada, la gente venía en muchos casos sin dinero, para dormir en la calle y demás, y bueno, pues hubo gente que tuvo suerte y encontró un trabajo, y hubo gente que no tuvo tanta suerte y que ni encontró trabajo ni encontró una vivienda digna, con lo cual Madrid se rodeó de enclaves chabolistas. La gente se hacía casas como podía, pues con plásticos, con madera, con cartón, lo que aquí se llaman chabolas, ¿no? Y eso, pues bueno, lo que hizo fue provocar un caldo de cultivo bueno, por de exclusión, de marginalidad y demás, ¿no? Y así se fue conformando un cinturón a lo largo de todo Madrid,
barrios como Hortaleza, Fuencarral, Canillejas, Vallecas, Vicálvaro, Carabanchel, en donde había mucha pobreza, mucha miseria y mucho alcoholismo, que finalmente, cuando vino el tema de las drogas y la heroína, pues ya explotó definitivamente, ¿no? Ujú, ujú. Y esa explosión, pues, a mí me consta que tuvo no su comienzo, pero su amplificación a finales de la dictadura, ¿verdad? Sí, prácticamente. Al final de la dictadura y principios de la democracia, pues empezó este tema de la droga, ¿no? Y bueno, el tema de la heroína, muchas veces, además en novela negra lo vemos, ¿no? Muchas veces no sabemos quién es el culpable, pero sí que podemos acercarnos a los culpables pensando en a quién beneficia todo esto, ¿no? Y, en el caso de España, bueno, el que entre tantos jóvenes como de mi generación, porque mi generación constituye además la generación llamada del baby boom, ¿no? Franco llegó un momento que fomentó la familia y dio muchas ayudas por tener hijos y demás. Total, que la gente de mi generación éramos muchísimos, sobrábamos y es más, nosotros ya no teníamos la mentalidad servil de nuestros padres, sino que éramos revolucionarios, queríamos cosas y la droga pues acalló todo esto. También acabó con el tema de las bandas, porque aquí había bandas en barrios, pero bandas de 200 chavales que se pegaban unos contra otros, que saqueaban comercios, que en fin. Y la heroína también acabó con eso. O sea, acabó por un lado con las bandas y por otro lado acabó con las inquietudes políticas y sociales de toda una generación. Yo no Ujú. tengo pruebas ni lo he investigado, pero ya digo que yo creo que la droga obviamente la metieron a posta. Ya, ya, ya. Y has escrito, bueno, sí, en tus novelas hay episodios en que la policía paga con droga, controla con droga, o sea que tienen intervenciones directas con esos delincuentes, con esos toxicónomos y ya participan abiertamente en ese mercado. Sí, sí, porque hay que tener en cuenta además que en este caldo de cultivo que hemos mencionado, eh, claro, la policía que teníamos en aquellos tiempos era la policía franquista. La policía, la policía tenía mucho miedo porque, claro, iba a haber un cambio de régimen inminente. eh, hubo muchas revueltas sociales, hubo muchos muertos y tal, pero podemos decir que al final hubo una transición, eh, yo no diría pacífica, porque ya digo, hay muchísimos muertos, pero sí que no, al menos no hubo otra guerra, ¿no? Pero eso la policía no lo sabía. Entonces, cuando va a haber un cambio de régimen, los funcionarios del Estado eh, tienen miedo porque no saben qué es lo que va a pasar con ellos, no saben si los van a despedir. Y en el caso de la policía, claro, en el caso de la policía, como habían torturado, habían matado, habían encarcelado, pues no sabían incluso si los iban a procesar y los iban a meter en la cárcel, ¿no? Entonces, se formaron mafias policiales, ¿no? Había mafias policiales y muchos pensaron que antes de que los echaran o que incluso los procesaran, pues tenían que enriquecerse, ¿no? Antes hablaba yo de las bandas que había y la heroína acabó con las bandas, pero hubo otro problema. Se formaron ya pequeñas bandas de 4 o 5 chavales bueno, pues que iban atracando gasolineras, atracando farmacias, atracando estancos, atracando bancos, y esas bandas de 4 o 5 chavales se multiplicaron. ¿Y qué pasó con la policía? Que vio todo esto y muchas mafias policiales incluso contrataban a estos chavales para que dieran robos con soplos que daban ellos mismos y luego a ellos les daban un pequeño porcentaje. Incluso cuando ya se cansaban de ellos y tal, pues los mataban. O sea, esto era un desastre, ¿no?
Y este era el calvo de cultivo a finales de los 70 en España, ¿no? Mucha delincuencia, muchos grupos terroristas también, pues parecidos a los que había también en Europa, como Baader-Meinhof en Alemania o Brigadas Rojas en Italia, y una mafia policial considerable, donde era bastante fácil que a ti te detuvieran, te llevaran a una comisaría y te dieran de hostias o lo que fuera. Ujú, ujú. Así que este es una imagen tradicional de la policía española. Creo que han renovado los últimos escritoras de procedimiento policial en España, han limpiado mucho la imagen de la policía como institución, pero esa tradición de la policía como enemigo, como opresor, esa es la tradición esa es la tradición que presentas en tus novelas, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, yo cuando tenía 16 años y demás, y eso que yo, comparado con los delincuentes que había por mi barrio, pues era un angelito, ¿no? Pero es verdad. No, pero yo con mis amiguetes, pues bueno, pues nos dedicábamos a vaguear, a fumar, a beber, a fumar porros y nosotros a la policía realmente la veíamos como un enemigo, pero sencillamente porque podía venir un coche de policía, ver a una panda de chavales en una esquina y bajarse y pedirte el carnet de identidad o, o incluso si no lo llevabas y tal, por darte un bofetón que te saltaban los dientes. O sea, entonces nosotros a la policía la veíamos como un enemigo y nosotros además en estos barrios periféricos teníamos la idea de defendernos solos, o sea que a nosotros no nos hacía falta la policía para nada. No, la imagen esta de la policía como gente que te viene a ayudar, y no, en mi barrio eso no. Obviamente esto con el tiempo ha ido cambiando. Mm. Eh, Os pongo un ejemplo. No hace mucho fui con Teo, mi mujer, a solicitar pues un carné para uno de los chicos que iba a ir a Irlanda, a uno de sus hijos y tal. Y claro, es que la policía ahora mismo no es la misma. Mm. Antiguamente, yo hablo de un prototipo de policía, pues bueno, un policía malhumorado, alcohólico, violento, y ahora pues yo lo que veo por aquí es todo lo contrario. La policía que hay ahora son chavales pues, que van al gimnasio, que no beben alcohol, que no fuman, y la anécdota que iba a contar es la siguiente. Fuimos a la comisaría a solicitar este papel y yo siempre llevo una navaja en el bolsillo porque siempre llevo una fruta y me como una manzana por ahí para pelar la fruta. Y claro, al pasar por el arco de la comisaría me detectaron la navajita pequeña y claro, el policía me la vio y le dijo a los compañeros, dice, un hombre armado en comisaría. Pero claro, y ya empezaron a reírse todos los policías y me dieron la navaja y ya le expliqué por qué llevaba la navaja y una amabilidad y bueno, pues que esto ha cambiado. Yo, Ajá. yo, yo no sé luego por dentro cómo estarán las cosas y tal, porque ya la verdad que estoy bastante fuera de la calle y demás, pero se les ve otro tipo de policía, más Ujú. preparada, más educada y bueno, que Profesional. tiene Ujú. exactamente más profesional. Exacto, exacto. Bueno, Paco, has empezado a hablar de algunas experiencias personales de tu juventud, ahora encuentros. Has dicho que en comparación con muchos compañeros tuyos, eras un angelito, pero siempre, no puedo menos que pensar que cuentas experiencias tuyas en algún episodio. O me exagero. No, lo que pasa es que, hombre, yo cuando decidí escribir novela negra, pues pensé en policías, pensé en detectives, pensé en muchas formas de escribir, pero al final digo, bueno, pues voy a escribir de lo que sé, ¿no? Porque además a mí literariamente siempre me han gustado más los antihéroes, siempre me han gustado más los perdedores
y siempre me han gustado más los gángsters que la policía, ¿no? Entonces, si a todo esto le sumas que yo siempre he estado en la calle, porque en mi generación somos una generación que hemos estado siempre jugando al fútbol, jugando al béisbol, jugando a las canicas, jugando al escondite, pues yo he estado en la calle y yo he visto lo que había, ¿no? Realmente, vamos a ver, hay gente que se cree que los que caían en la heroína y todo esto eran chicos que eran tontos o poco inteligentes y nada más lejos de la realidad. Yo recuerdo la anécdota de que cuando empezaron a meter psicólogos en los colegios, vinieron a mi colegio y hicieron un test para saber el cociente que teníamos cada uno de inteligencia y tal, y el más inteligente de la clase, curiosamente, suspendía todas. Y era un chico que iba con todos los delincuentes de la parte de abajo del barrio, ¿no? No, yo lo que sí me he dado cuenta es que la gente que caía en la heroína y todo esto, pues tenían algo en común y que eran familias desestructuradas. Ajá. Es decir, a lo mejor el padre estaba en paro y era un borracho, o la madre no hacía la comida, no, ¿sabes? Entonces, de ese tipo de familias se generaban una serie de problemas que yo, por ejemplo, no tuve. Mis padres eran pobres, mi padre era un mecánico y mi madre era una ama de casa, pero bueno, pues nosotros teníamos la comida, la merienda y la cena en la mesa, nos llevaron al colegio y tal, y bueno, pues a mí eso, y también mi miedo a unas drogas más duras, yo creo que me salvó del tema, porque también se dan casos de familias totalmente estructuradas, pero que sin embargo, al final los hijos cayeron en la heroína por otra serie de circunstancias, ¿no? Las anécdotas que yo pongo en las novelas, hay algunas que me las invento y hay algunas otras que la han vivido vecinos míos o que me han contado o que yo he visto que han sucedido a la gente de alrededor. Recuerdo cuando tú estuviste en mi barrio, en Canillejas, si te acuerdas, estuvimos cenando con un amigo mío, Javier del Cúter, y este chico pues es un heroinómano que consiguió salir, y a mí este chico, así como otros, pues me han contado muchas cosas, y yo tengo muchos informantes en el barrio. Sí, es verdad. A mí sí que es cierto que a mí siempre me ha gustado la juerga, me ha gustado pues beber, fumar, salir por ahí, ir a conciertos y demás, pero yo no fui más allá. Y bueno, digamos que me salvé. Ya, pues esas son historias, son anécdotas muy personales. Te agradecemos que quieras, que puedas compartir con nosotros, porque bien, yo sí me acuerdo de esa noche en Caniejas que pasamos con tus amigos. Aquí una foto de una tarde tremendamente divertida. Ya vemos, hace 2 o 3 años. Y es cierto, me presentaste a tu amigo Javi y todavía quedo con esos recuerdos, episodios que nos contó muy francamente de su vida, que el chaval sufrió, pero lo superó y ahora a su manera está ahí para contarla, algo esencial. Bueno, entonces vamos a atar eso a la novela que leemos en mi curso este semestre, Cuando gritan los muertos. Acabas de mencionar unos elementos esenciales. Unos chavales delincuentes de familias estropeadas que habían caído en la droga, salían o no como pudieran, sin mucho futuro, sin muchos horizontes. También colaboraban con la policía, que no les salió tampoco perfectamente.
Háblanos de esa novela, entonces. Tenemos al Cookie, al Tente, los niños, los chicos mayores, héroes del barrio, los más pequeños, el mochuelo, Elena, que admiraban mucho a sus hermanos mayores. Háblanos de cómo confeccionaste la novela y si tenías alguna historia principal que contar. Sí, retomando el hilo de lo que hablábamos anteriormente, yo quería hacer una novela centrada en el presente, pero cuyas consecuencias vinieran de un pasado, ¿no? Y en el pasado lo que sucedió es precisamente eso, que hubo una mafia policial que contrató a estos chicos para hacer un atraco. Y entonces, cuando quedaron para que les dieran el botín y ellos pagaran a los chicos, pues pasó todo lo contrario. Los dispararon a todos con la intención de matarlos, pues para que no hablaran, porque para qué iban a dejar testigos, ¿no? Era además bastante común de que si la policía mataba a alguien, pues los dejaban por ahí en un campo tirados y luego cuando los encontraban, bueno, pues ajuste de cuentas entre drogadictos, ¿no? Lo que pasa es que cometen un error y es que hay dos de los atracadores que no mueren. Y, curiosamente, porque uno tiene una bala en la cabeza, alojada, y el otro tiene una pierna hecha polvo. De hecho, se la tienen que amputar y ambos los llevan a la cárcel después de operarlos. Al Cookie le operan de la cabeza, al Tente le amputan la pierna y el Cookie incluso se tira varios años en coma y creían que no iba a despertar, pero de pronto despierta, ¿no? Y al final, pues, ellos cumplen condena, primero el Tente y después el Cookie, y el Cookie sale de la cárcel con una amnesia bastante considerable y además él es un psicópata, porque él es un tipo que de pequeño se dedicaba a matar gatos en el barrio y a coger a un perro y a un gato y meterlos en un coche y cerrarles y prenderlos fuego, yo que sé, unas cosas muy raras que también había personajes así en el barrio, ¿no? Entonces, claro, a mí que el tipo fuera un psicópata con amnesia y que el otro fuera cojo y tal, y que me parecía, me parecía una cosa bastante atractiva en cuanto a caracterización de personajes. Y luego también me parecía muy atractivo que la vieja guardia, digamos, volviera al barrio y se encontrara con las nuevas generaciones, ¿no? Yeah. Que, claro, hay un reencuentro, ellos vuelven al barrio como héroes, porque realmente han estado en la cárcel, salieron al final o sea, los tiró la policía y sobrevivieron, con lo cual se han convertido en héroes y demás. Y entonces, claro, ellos forman en el barrio una banda y empiezan a hacer de las suyas y poco a poco al Cookie le van volviendo recuerdos, al Cookie le van recordando entre el mochuelo, el Elena, la Reme Schiffer y el Tente quién es, quién fue, qué es lo que pasó y tal. Y al final, claro, ellos tampoco es que quieran vengarse ni nada, pero al final el pasado es el que viene a su encuentro y deben decidir entre quedarse quietos o actuar. Yeah, yeah. Bueno, has dicho algo interesante que se me acaba de ocurrir, pero eso sí, esos veteranos, héroes del barrio, son héroes en Caniejas, pero no son totalmente admirables. ¿Qué características a su favor tienen para que sus vecinos los admiren? Bueno, precisamente, a ver, no los vecinos convencionales, ni la gente, digamos, honrada, pero entre la gente entre las nuevas generaciones que están haciendo oposiciones para ser delincuentes, gente que está ahí con la droga y demás, pues claro, son héroes para ellos.
son héroes. A ver, de todas formas, el Tente cuando vuelve, bueno, pues es un camello, y el Mochuelo y el Elena se dedican a repartir cocaína por el barrio en moto, ¿no? Y ellos están orgullosos de trabajar para el Tente y tal, y al final, cuando se lía la que se lía, ellos, la nueva generación, apoya a la vieja guardia y les dicen que están a muerte con ellos. Ya, ya, Y, ya, y ya. les apoyan en todo. Una Ya dedicación. digo, Ok. Bueno, yo tengo una pregunta más y luego vamos a abrir la conversación bueno, a la gente que tenga otras curiosidades. Ah, no te costará imaginar, Paco, que en un grupo de estudiantes, de alumnos de estudios hispánicos, angloparlantes nativos, nos cuesta leer el lenguaje especial que incluyes en estas conversaciones, entre los apodos y las expresiones malsonantes, hasta, hasta qué punto refleja una realidad lingüística a nivel de calle. ¿Es cierto ese lenguaje en los bares en la calle de Canillejas o lo exageras? bueno, si os sirve de consuelo, he de deciros que la mayoría de la gente de Madrid, ya no digo de Barcelona o de Valencia o de La Coruña, tampoco entiende el lenguaje. Entonces, no exagero en absoluto. Lo que pasa es que ocurre una cosa. Hay que tener en cuenta que es una novela también que está narrada en primera persona por el Ya. Mochuelo. Y el Mochuelo no es un personaje culto, evidentemente. Entonces, el Mochuelo no puede decir, por ejemplo, le soslayé la mirada. No, porque en el barrio no se habla así. Yo, por ejemplo, tengo otras novelas en las que empleo un narrador omnisciente, en donde es un narrador neutro y tal, y aunque los personajes sigan hablando de la misma manera, pero el narrador ya habla como una persona honrada y decente, ¿no? Cosa que no son mis personajes. Y precisamente como no son honrados ni decentes, eh, yo tengo que poner... yo tengo que poner el lenguaje que ellos utilizan, porque si no la novela no sería creíble y perdería frescura. Y yo no sé si conocéis, si lo conocéis, claro, a Irving Welsh, por ejemplo, el autor de Trainspotting y una serie de novelas más, que habla sobre una banda de chicos de ley, y él emplea jerga, ya no jerga escocesa ni jerga de Edimburgo, emplea jerga de ley. Y entonces, claro, es que tiene que ser así, porque si ponemos a unos delincuentes en una novela que hablan como si hubieran estudiado un grado en una universidad, pues claro, los delincuentes no hablan así. Y yo siempre he pensado que si hacemos una novela de médicos, los personajes tendrán que hablar como médicos, y si hacemos una novela de futbolistas, tendrán que hablar los personajes como futbolistas. Y en este caso, mis personajes siempre son delincuentes o no son delincuentes, pero son personajes marginales. Entonces, deben conservar, claro, el lenguaje, que no es absolutamente exagerado. He de deciros que, por ejemplo, Teo, mi mujer, es de un pueblo de Castilla-La Mancha y a veces no entiende de lo que yo le estoy hablando tampoco. Y cuando hablo con ella, claro, yo hablo normal, pero yo, por ejemplo, Teo a la bodega y ella alucina con el tipo de lenguaje pero ya no solo con la jerga, sino con la entonación, ¿verdad? Porque nosotros hablamos con un acento y con una entonación, que eso en la novela no se ve al ser lenguaje escrito, pero que mucha gente, aunque estemos hablando en castellano, pues no lo va a entender. Y en una comunidad
cerrada, identificada, así como canillejas también son símbolos de identidad, ¿no es cierto? Sí, sí, mis personajes al final pertenecen a una comunidad en donde hay unos valores. Hay, por ejemplo, el tema de, antes decías que había gente que colaboraba con la policía. Sí, 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 sí que la había y la sigue habiendo. En mi barrio hay chivatos, pero normalmente esto se produce pues porque la policía los pillan en un delito o en una falta y hay gente a la que le proponen pasar ese delito por alto si a cambio les dan información, ¿no? Entonces, Claro, una de las cosas que está muy, muy mal vista en este tipo de comunidades cerradas es el chivato o, o la gente que traiciona a un compañero o, ya. y son comunidades sí, que no por ser marginales carece de valores, no, al Ya, contrario, hay una serie de valores muy fuertes ujú, y muy arraigados. ya. Valores construidos a base de sufrimiento, resistencia, superación, a la manera que Sí, pueda. Ya, bien, bien, bien. Pues Paco, esta sesión no es sí, sí, solamente. valores como la lealtad. Sí, decía que valores como la lealtad surgen por propia defensa. Ujú, ujú. Exacto, exacto. Bueno, Paco, te voy a quitar esta presencia para abrir la conversación a otras curiosidades. Mis alumnos hemos leído tu novela, bueno, más o menos por la mitad. Hay bastantes preguntas. También tenemos colegas del resto del mundo, que me encanta. Vamos a aprovechar a ver si dedicamos estos 15 minutos que nos quedan oficialmente a una conversación más abierta. Clase, aquí tenemos al especialista. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis preguntarle? Sí, yo tengo una pregunta. Ok, good. Sí, primero, muchas gracias por su tiempo. Pues, ¿has visto cambios en tu barrio hasta cuando has empezado a escribir esta novela? Sí, sí, ha habido afortunadamente bastantes cambios. El tema de el tiempo este de donde se produjo el hecho que luego desarrollo en la novela, claro, eran tiempos de heroína y en mi barrio era muy parecido a la pandemia que estábamos viviendo, porque hubo muchísimos muertos. Y, y entonces, poco a poco, hubo una labor de ir convenciendo a la juventud de que esto era malo. Nosotros cada vez, porque al principio no sabíamos nada, pero luego ya vimos cómo la gente, había verdaderos ejércitos de zombies por las calles y ya vimos que aquello no era bueno. Mm, La gente fuimos viendo que si nos tomábamos una cerveza no pasaba nada, pero que si nos dábamos un chute de heroína, podíamos morir. Entonces, entre eso que vimos y que ya las instituciones empezaron también a informar y ya la crisis económica fue a mejor, ya empezó a haber trabajo. La gente de mi generación también, digamos que fuimos la primera que en España pudimos acceder a una educación gratuita y de calidad. Hubo una transformación bastante grande, luego vino el boom del ladrillo, que se llama, es decir, empezaron a hacer viviendas y demás, con lo cual se fueron erradicando los descampados que había y todo eso, y el barrio ha cambiado bastante. Ahora tenemos una realidad bastante distinta. No
quiere decir que no haya delincuencia. Ahora lo que tenemos aquí es bastantes problemas, originados como siempre también por la falta de trabajo y por las crisis económicas. Y luego también tenemos, aquí tenemos bastante inmigración del este de Europa, de África, de Sudamérica, y hay también problemas de integración. También estamos luchando aquí bastante también con problemas de racismo. La realidad ha cambiado bastante. Ahora bien, es cierto que hay bastantes menos posibilidades ahora de ir por la calle y que te atraquen que en los años 80. Eso es verdad. Gracias. Ok. Gracias, Gabe. Continuamos. ¿Quién más? ¿Quién era su público previsto para este libro? Porque el lenguaje es muy coloquial, pero los temas son universales. ¿Escuchaste la pregunta? Pues mira, en verdad yo cuando escribo no pienso en una franja de público ni por edad, ni por estrato social, ni nada por el estilo. Pero bien es cierto que cuando luego me invitan a festivales y hablo con lectores y demás, me llevo muchas sorpresas, porque yo sí que creía, por ejemplo, que una persona mayor, a lo mejor con 75 años, que leyera mis novelas se iba a escandalizar. Y curiosamente me han venido abuelos y abuelas que les ha gustado, ¿no? Y luego también me ha venido gente de 25 años bastante interesada en los temas que cuento y que me han preguntado, dice, pero ¿verdaderamente era así? Porque claro, la gente que ahora tiene 20, 30 años no han vivido esto y sí que sabe bastante de historia convencional de España porque lo han estudiado, pero no han estudiado esta otra historia, es decir, la historia de las calles, la historia de los barrios, la historia de la inmigración que no les han contado y que la están conociendo a través de mis libros, con lo cual yo a veces me dicen cosas que yo no pretendo. Bueno, yo solo quería escribir una novela, ¿no? Y me llevo bastantes sorpresas de los sentimientos que despierta la lectura de estas novelas y me llevo sorpresas muy gratas. La verdad que yo estoy muy contento de las cosas que me dicen. Y por cierto, si alguien prefiere, puede escribir una pregunta o un comentario en la chat perfectamente. Sí, está activado. Tengo una pregunta. ¿Cómo decidiste los nombres de los personajes en el libro? Bueno, eso es una de las cosas más fáciles porque en mi barrio siempre se ponen apodos. Casi siempre se ponen apodos que también se llaman motes y entonces yo tengo ya 55 años y yo me acuerdo de muchos nombres de apodos y los voy cogiendo y los voy poniendo. O sea que eso me resulta bastante fácil, ¿no? Porque bueno, lejos de hacer ficción de cosas que no conozco, yo he decidido hacer ficción, pero de cosas que conozco. Entonces, me resulta bastante fácil elegir estos apodos. Ya. Y yo en otra ponencia que preparé para Tenerife Noir en noviembre, hice esta lista de apodos de Canillejas y algunos de esta novela y otras, pero supongo que hay una explicación tras cada mote. ¿Qué más? La verdad es que, vistos así,
son bastante pintorescos y bastante curiosos, pero no, pues no hay ninguna explicación de... Hombre, hay veces que se pone un mote, pues, bueno, pues uno tiene las orejas muy grandes, bueno, pues el orejas, Ya. o uno tiene la nariz muy grande, pues el napias, o, Ajá. o uno se mete muchas rayas de cocaína o lo que sea, pues el tiralíneas, en fin. Oye, estoy pensando en el héroe de Prohibido Fijar Carteles, Elegía, bueno, tuvo ese Elegía. episodio, ya, en fin. Es cierto, Chloe, y ya lo hemos comentado en clase. Este es un aspecto muy pintoresco de las comunidades marginadas en España. Gracias. Ya, Sí. gracias a ti. ¿Qué más? Paco, no sé si podría intervenir. Buenas tardes. Sí, adelante, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien. Desde Córdoba, España. Encantado de volver a verte de nuevo. Me gustaría saber si en tus novelas hay algún personaje que al final se redime o están muy satisfechos con su... Bueno, satisfecho no es la palabra, digamos conforme con su situación. Estoy acordándome de una película francesa que se llamaba El té en el harén de Arquímedes, de los años 80, que narraba también situaciones muy parecidas de marginalidad, fundamentalmente centrada en la inmigración árabe, argelina, marroquí, en París, en los alrededores de París, en los barrios, los suburbios de París. Y no sé si en Madrid, bueno, en Madrid hay también mucha inmigración, por supuesto, sobre todo africana posiblemente. No sé si en alguna novela tuya aparece algún personaje de este tipo, ¿no? De inmigrante africano o de otro sitio. Pero mi pregunta iba dirigida fundamentalmente a eso. Si algún personaje de todos los que se mueven ahí como una marabunta, ¿no? Sale del barrio, lo decía por la película esta francesa, por ejemplo, en la que hay alguno que sale y luego vuelve con un cochazo y todo eso. O no, solamente pululan en sus actividades normales, en su vida marginal y ya está. Gracias. Paco se ha ido. Bueno, aquí. Está aquí. No sé si ha oído Sí, bueno, la pregunta. Ha habido la pregunta completa. Al final la pregunta era esa, si todo este álbum, este conjunto de personas que se mueven de esa forma, pues se mantienen en su barrio, se mantienen con su vida, o como en la película francesa de la que te hablaba, hay alguno que sale y luego vuelve, pues se ha enriquecido, ha hecho negocios, viene con un cochazo, etcétera. Sí, bueno, esto más bien tiene que ver con las teorías narrativas, ¿no? En las teorías, las principales teorías narrativas, pues bueno, hay un héroe que tiene unos objetivos y entonces al final a través de lo que es el viaje del personaje a través de la trama, consigue esos objetivos. Ahora bien, en novela negra, y estoy hablando de verdadera novela negra, de lo que es novela negra, no novela enigma ni novelas de superpolicías y superdetectives que al final ganan mucho dinero y van apaleando a todo el mundo a puñetazos y se llevan a la chica. No, estoy hablando de novela negra. Novela negra la cosa es totalmente distinta. En novela negra normalmente no hay un héroe, hay un antihéroe y es un tipo que... Vamos a ver si vuelve a conectarse. Yo creo Porque que si paz he evitado, la conversación queda un poco deslucida. sí, yo creo que la Pasma le ha pinchado la línea, ¿eh? Ya, de hecho, a ver si vuelve a conectarse. En fin. Aquí Gracias. le llamamos la pasma o la madera. Los Ajá. maderos son los que le han pinchado la línea. Bueno.
Tampoco hemos sido muy subversivos esta tarde. No, no, nada. La bofia, dice Charo, para entrar en el tema del lenguaje. Un día ¿Me en escucháis ahora? clase... hola, Paco. Hola, es que se ha ido esto. Bueno, Ya. estaba diciendo que en novela negra por lo general ocurre lo contrario a las teorías narrativas convencionales. Es decir, hay un héroe que es un antihéroe, que es un perdedor, pero no es un perdedor que pierde y ya está, ¿no? Es un perdedor que pierde y se levanta, y se pierde y se vuelve a levantar. Y entonces en novela negra pasa lo contrario a las novelas convencionales de él. Es decir, el antihéroe también tiene unos objetivos, igual que el héroe, pero en el caso de la novela, pues o bien no consigue los objetivos o consigue solo unos pocos objetivos, pero a un precio muy alto. Entonces, eso es lo que ocurre y por eso yo monto así mis novelas. Y por ejemplo, me preguntas si se redimen algunos personajes, pues en algunas más que otras. Normalmente mis novelas suelen acabar muy, muy mal, pero por ejemplo, en mi última novela, 5J, pues bueno, hay personajes que pierden y hay personajes que logran el objetivo. O sea, que muchas veces lo que hago es mezclar. Hay gente que pierde, gente que gana y demás. Y luego además, cuando estoy escribiendo novelas actuales, como en el caso de 5J, claro, yo tengo que plasmar la nueva realidad del barrio. Si alguno habéis leído 5J o la vais a leer, existe en un atraco a un almacén de jamones y la banda que forman los personajes protagonistas, claro, es una banda de inmigrantes. Ahí hay colombianos, ecuatorianos, africanos, de todo. Entonces, sí, en mis novelas actuales siempre procuro plasmar la realidad social del barrio, sí. Muy bien. Algo más de los alumnos de mi clase, porque se nos acaba la hora oficial. Sí, ¿puedes hablar un poco sobre las prácticas menos éticas en la industria editorial? Pero puedes repetir, que no te he escuchado. Sí, ¿puedes hablar un poco sobre la práctica menos ética o prácticas menos éticas en la industria editorial? Bueno, hay de todo, yo qué sé. Mira, en España, como te decía antes, nosotros fuimos la primera generación que pudimos estudiar y entonces, si a eso le sumamos que somos la generación del baby boom, es decir, que somos muchos, ahora mismo somos muchísima gente escribiendo en España, con lo cual tenemos muchas menos posibilidades de publicar que la gente. Vamos a ver. Esta es una hora de saturación de las redes, tanto aquí como allá en Europa. Sí, ya estoy aquí otra vez. Ajá. Bueno, estaba diciendo que ahora somos muchos, con lo cual publicar es muy difícil y lo normal es que tú escribas una carta a una editorial y que te contesten diciendo que tu novela es muy buena, pero que no hay espacio. Entonces, este problema no lo tenía la generación anterior. Pues la generación anterior en España, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Juan Madrid, Julián Ibáñez, Andreu Martín y
toda esta gente, ¿no? Eran muchos menos, entonces era más fácil publicar. También había menos por ejemplo, ahora también hay mucho internet, muchas plataformas de televisión, por lo cual aquí en España, sobre todo la juventud, lee bastante menos. Y antes no había más remedio que leer, porque es que no había otro entretenimiento nada más que la televisión, y había nada más que 2 canales, ¿no? Y luego también hay mucha especulación editorial, bueno, sí, también la hay, por supuesto, y siempre hay gente que dice bueno, que se publica más de lo que se puede leer y que hay gente que debería publicar con editoriales más importantes y que hay gente mediocre que sin embargo sí que está publicando con esas editoriales, pero bueno, hay pensamientos de todo tipo. Y luego también hay gente que se está publicando, es decir, a ver, estoy cambiando de sitio para ver si podemos hablar un poco mejor. A ver, si puede ser. ¿Ha llegado internet a Canilleja? Ha llegado internet a Canilleja, tío. Entonces, a ver. Estaba diciendo que bueno, que también hay gente que se autopublica y prescinde de las editoriales. Lo que pasa que si te autopublicas, pues normalmente pues no te van a invitar a ningún festival. Es bastante más difícil luego conseguir una editorial. Y luego también dentro del mundo editorial hay gente honrada y gente sinvergüenza, gente que te publica y luego no te pagan o que te dicen que te van a publicar tanto y luego no te publican nada, ni te llevan la novela a las librerías. Entonces, bueno, yo debo decir que de momento he tenido bastante suerte. No, a ver, no he publicado con grandísimas editoriales porque creo que además mi tipo de literatura en España yo creo que no está hecha para publicarse con grandes editoriales, pero he tenido suerte en el sentido en que las novelas que yo he ido publicando más o menos han tenido salida, han tenido distribución y menos lumpen, que tuve la mala suerte de publicar y la editorial cerró. Yo creo que en general he tenido bastante suerte, pero vamos, he de decir para concluir que hay de todo y también depende a quién preguntes, te dirá una cosa o te dirá otra. Gracias. Nada. Ok, muy bien. ¿Hay algo más? Algunos alumnos se han desconectado, como ya os dije, no hay por qué terminar ahora. Aunque tampoco vamos a insistir. Si hemos acabado los temas, las curiosidades. Una cosa más. Alberto, adelante, pero luego quiero hacer una pregunta adicional. No, yo porque no se haga este silencio horrible, ¿no? Que a veces ese silencio mata más que una pistola de un asesino negro, ¿no? Paco, tú que eres muy ducho en festivales de novela negra y tal, ¿los escritores se llevan bien o se apuñalan por la espalda? Bueno, hay de todo, hay de todo. Yo creo que además, no sé, yo he hecho grandes amigos dentro de este mundo. Tengo grandes compañeros que ya, aparte de compañeros, son amigos. Y cuando vas a un festival, al final terminas comiendo juntos, terminas cenando juntos, terminas tomando una cerveza y demás. Otra cosa es que luego cada uno, claro, tenemos unos gustos y hay de todo. Yo hay gente que me llevo muy bien con ella, pero no me gusta lo que escriben. Y luego hay gente que me gusta lo que escriben, pero son malas personas y maleducadas. Pero de todas formas es mi percepción. Yo también sé, porque no soy tonto, que yo
caigo muy bien a mucha gente y caigo muy mal a otra mala gente. Y he de decir y he de confesar, ahora que no nos escucha nadie, que sobre todo cuando nos vamos por ahí a cenar y ya llevamos pues unos cuantos whiskies encima, sí que somos propensos a despellejarnos un poco, pero cariñosamente. Bueno, aprovecho la pregunta de Alberto para añadir que para mí los eventos más eficaces, más productivos, incluyen a escritores y académicos, o practicantes y teóricos. Yo he podido vivir entre los dos extremos y veo esas conversaciones que todo el mundo se nutre se nutren entre todos y contamos historias y conectamos teorías y hipótesis con algo muy práctico que es la escritura y la publicación. Siempre me he sentido privilegiado, pero bueno, ahí está Fernando López en Córdoba, Argentina, con su festival y otros en los que he podido participar. Es un lujo, es un privilegio y para mí como profesor ha sido una experiencia tremenda poder llevar esas conversaciones y relatarlos, compartirlas con mis clases. Bueno, aquí estamos haciendo lo mismo en otras circunstancias. ¿Hay algo más? Bueno, hola. Hola, Charo. Hola, ¿qué tal? Yo estoy en Barcelona, ¿eh? Y nada, simplemente quería felicitarte, David, porque, bueno, nos habíamos ido encontrando en festivales en España y sabía de tu labor, pero la verdad es que me quedo muy gratamente sorprendida por el nivel de tus alumnos, de su castellano tan bueno. Ojalá yo pudiera hablar solo una millonésima parte de inglés, como habláis vosotros el castellano, y que además que habéis sido muy, muy osados a coger una novela con tantos modismos que, como decía Paco, incluso para nosotros que vivimos en España es a veces difícil. Yo que soy de Barcelona, siempre le digo a Paco que cuando acabo sus novelas me paso un día hablando como si fuera de Canillejas, diciendo el nota, me voy a la Kelly y cosas así, y la gente me mira con una cara como diciendo, ¿de dónde sale? Está loca. Y cuando leo el nota entra en el tigre para rayar, pues hay ciertas cosas que uno tiene que explicar con cuidado en clase. Sí, incluso no sé si vosotros tenéis la misma acepción que tenemos nosotros al adjetivo de negro, porque para nosotros es muy fácil y siempre hablamos de el negro y lo hacemos de nuestro género. Incluso nosotros aquí en Cataluña tenemos como una especie de club de negrotes y negrotas. Os he visto las camisetas. Las camisetas. Y entenderéis que aquí en mi ciudad, en mi país, me podría complicar la vida con esa camiseta. Sí, por eso os lo decía. Vosotros a este tipo de literatura, ¿cómo la llamaríais en la... Bueno, en inglés ficción criminal, ficción de crímenes, novela de crímenes. Yo no soy muy ortodoxa en cuanto a nombres. Y de hecho, si me sigues mucho en artículos o presentaciones, yo uso todas las expresiones sin complejos, porque bien, pero tienes toda la razón. Si en inglés hablo de black novel, en Estados Unidos eso es otra cosa delicada.
delicada. Si voy algún día no puedo llevar la camiseta. No, por favor, te aconsejo y te pido. Muy bien, muy bien. Ya, Negra Inmortal de José. Ahí está, de feliz memoria. Compañeros, compañeras, ¿hay algo más? Bueno, no sé si sabéis que aquí, por lo menos en Cataluña, tenemos una cosa que se llama toque de queda. Ya. No sé si vosotros lo tenéis allí, pero nosotros a las 10 de la noche tenemos que estar en casa y yo aún tengo que coger un tren y me voy a saltar el toque de queda por culpa de Paco, y si me meten en la cárcel va a ser por su culpa. Bueno, en el trullo. En el trullo. Te pasaré una carta, Charo. El talego también se dice, ¿verdad? En el talego. Sí, la trena. Sí. La trena. La trena también. Sí, sí. Yo quisiera aprovechar antes que se corte el Zoom para saludar a todos, decirle que he disfrutado mucho de esta charla y que eso de juntarse y de conversar y de intercambiar es muy saludable. Lamentablemente no lo podemos hacer en persona todavía y ojalá que podamos hacerlo, no sé, si no este año, el año que viene, porque es muy saludable y muy enriquecedor, como dijiste vos, David. El intercambio no solo de personal, sino también de todos los libros que nos vamos intercambiando. Ustedes verán en mi espalda la cantidad de libros que tengo, tanto que estuve buscando el de Paco para revisarlo. No lo encontré. No lo encontré. Bueno, a vos, David, te pasó algo parecido, ¿no? Con una de mis novelas. Pero bueno, nosotros es habitual, creo, ¿no? Que utilicemos el lenguaje de los personajes cuando trabajamos con marginales. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en Cuba, que me han publicado algunas novelas, he tenido que hacerlo con notas al pie, porque me preguntaban qué significa tal palabra y he tenido que explicarlo. Nunca cambiar, nunca me han exigido que cambie ningún término, pero sí explicar. Por ejemplo, el término canilla, nosotros lo usamos aquí para nombrar el grifo. Entonces había que, en alguna de mis novelas, aclarar que canilla era grifo. Y también usamos, por ejemplo, el término pollera para la camiseta. No, para la falda. La falda. Entonces, me pedían que aclarara porque en Cuba pollera es la mujer del pollero, del que vende pollo. Y eso es muy gracioso, ¿no? Esas cuestiones de la diferencia del idioma que tenemos en todas partes, ¿no? Es saludable también. En las provincias argentinas se habla, además de la tonada, como en España, que es muy diferente de un lugar a otro, en algunos lugares es difícil entender el idioma hablado, por ejemplo, por alguien de Entre Ríos. Yo he ido a pescar durante más de 20 años a una provincia y he tenido contacto con pescadores que viven en las islas y he llevado a mi hijo en alguno de esos viajes. Mi hijo me miraba y hacía así, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? Y bueno, me pasa lo mismo que a Paco, ¿no? Que por ahí no se entiende lo que dicen los personajes, pero uno va interpretando, ¿no? Y eso enriquece el intercambio también. Bueno, eso quería decir. Y ahí en la chat José Antonio menciona esa palabra, ese verbo peligroso, coger, que siempre que llego a un país hispanohablante tengo que preguntar por su aceptación. Y ahora que mencionas, Fernando, la palabra canilla, pues te diré que canillejas procede etimológicamente de esa palabra, porque en canillejas, aquí
canilla significa caño de agua, también, pues sí, como grifo y tal. Y al parecer esto era un sitio en donde había muchas canillas para regar los huertos y demás. Entonces, canillejas, una de las teorías es que la etimología de canillejas viene de la palabra canilla. Paco, si me permiten, en Andalucía por lo menos, yo no sé si en el resto de España, pero en Andalucía le llamamos las canillas a las pantorrillas, lo que es entre la rodilla y el pie. No sé si acá también. ¿Sí? También. Y lo que te quería decir la primera vez que estuve en Cuba, acá en Argentina comemos con pan. Entonces yo le pido al mozo, le digo, ¿no tendrás un bollo de pan? Y se me rió, porque en Cuba bollo es vagina. Sí, imagínate. Fíjate, Paco, te lo digo a título documental, ¿no? Que te podría interesar. Mira, yo cuando estudiaba filología en la universidad, en Sevilla precisamente, bueno, pues ahí me enteré, en los años finales de los 70, principios de los 80, me enteré que mucha parte, si no la mayor parte del vocabulario que se utiliza en Madrid, el cheli, se le ha llamado siempre el cheli, no sé si es igual ahora o no, que procedía de Triana, el barrio de Triana de Sevilla, donde yo vivía, y más concretamente se gestó en el puente de Triana, y el puente de Isabel II es el nombre oficial. Entonces, debido a la gran inmigración que tuvo la periferia madrileña por parte de andaluces, aparte de extremeños, lógicamente, y de otros sitios, pues ese idioma se transportó. Bueno, eso a mí me sorprendió bastante, ¿no? Cuando en los años 70, fundamentalmente 70, se ponía muy de moda este lenguaje cheli, pues en Andalucía nos guiñábamos un poquito al ojo, ¿no? Diciendo, bueno, parece que esto nació por aquí, ¿no? No sé, ya digo, si será todo, el 90, el 100% o una parte, pero lo digo por si te interesaba a nivel documental. Sí, seguramente una parte importante, sí, pero como tú has dicho también, Madrid siempre ha sido una ciudad de acogida y aquí pues hay desde asturianos, gallegos, extremeños, andaluces, castellanos, y hay una amalgama tanto de vocablos como de expresiones y si a todo eso le sumas luego la evolución propia del lenguaje una vez que se ha mezclado, pues bueno, se ha salido ahí un cóctel. Lo que se habla ahora mismo en los barrios periféricos y demás es una mezcla bastante curiosa, y yo estoy viendo también a la gente de 14 años, de 15, de 16, que como están mucho tiempo viendo YouTube y todo esto, utilizan también ahora muchos vocablos mexicanos y incluso de Spanglish, porque ahora mis alumnos entre ellos se llaman brother y se llaman hermano. Sí, eso es cierto. Mi hijo está todo el día con el brother en la boca, yo no sé. Sí. Eso es por los youtubers, ¿eh? Eso es por los youtubers, sí. Lo imponen los youtubers muchísimo, ¿eh? Sí. Y mexicanos, bueno, muchísimo. Y a mí se me han pegado muchos términos argentinos porque leo muchísima novela argentina que me encanta. Claro. Y se me pega no, muchísimo. Y de hecho yo ahora estoy escribiendo una novela en donde hay también dos generaciones, digamos la generación de mi edad y una generación nueva, y claro, cuando hablan esos personajes tengo que tener cuidado, y sí que estoy empleando esas expresiones de hermano y no sé qué, cosa que mi generación no usa. Yo jamás he llamado hermano a ningún amigo, pues nosotros nos hacíamos colegas o... Sí, bueno, y el what the fuck, ¿qué me dices del what the fuck? Vamos, eso es diario, eso es, y como esas muchísimas, ¿no? Sí. Y una cosa que dicen ahora que es LOL. LOL, sí. LOL. Lot of love, ¿eh? Eso es un montón de risa. Mucha risa, mucha risa. Están todo el día diciendo LOL. LOL, sí. Sí. O cuando nos llaman boomers, que esto también me hizo mucha gracia, que nos llamen boomers, porque somos los hijos de la generación de la del baby boom. Entonces somos boomers. Bueno. Aesthetic, se dice mucho, es aesthetic. Pero cuando es bonito se dice aesthetic. Muy bien, colegas. No quiero cortar el rollo, pero no sé de cuánto tiempo disponía Paco cuando aceptó la invitación.
Y ya que no queda ningún alumno mío, no quiero aprovechar de vuestra intención todo el día. ¿Hay algo más para terminar? Yo por mi parte no, simplemente agradecer que me hayáis invitado y me he quedado bastante flipado, ¿no? Desde que me hayáis invitado a esto y muy contento y ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Lo mismo digo, Paco, y a todos. Acabo de escribir mi mail en la chat. Si no estáis conectados conmigo en Facebook, por favor, buscarme. Yo estoy siempre abierto a más encuentros, más conversaciones. Y bueno, acepto invitaciones y en cuanto antes vamos a vernos por allí en el circuito de festivales y seminarios, pero con esto lo podemos dar por terminada la sesión de hoy. Gracias a todos, que nos veamos pronto. Gracias y hasta luego. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.